Cuando hablamos de pagos al extranjero, se nos vienen muchos mensajes o muchas ideas a la cabeza. La parte de lo complicado, la parte de la información, la parte del riesgo. Si ustedes ven su estado de resultados actualmente, pues se dan cuenta que ese tipo de pagos a veces representa la mayor parte. Es decir, que es lo que pudiera significar un riesgo latente en caso de una auditoría por parte de la autoridad. De ahí deriva la importancia de platicar en específico sobre pagos al extranjero. La parte de clasificarlos, la parte de distinguirlos unos de otros, de saber si va a grabar o no va a grabar para efectos de ISR en México. La presentación que ahorita están viendo, tratamos de resumirla en una sola slide. Queremos comentar que a partir de los contribuyentes, lo primerito que estamos buscando o que deberíamos de buscar es la residencia fiscal y fuente de riqueza en México. Acuérdense que ISR no grava actos o actividades como lo hace IVA. Grava la parte de las utilidades, ingresos. Lo que estamos buscando o lo que busca la autoridad con ISR es tratar de hacer un impuesto global, no local como IVA, porque IVA se basa en los actos o actividades en México. ISR grava de manera global. Entonces, lo importante es poder comenzar a distinguir la parte de residencia fiscal y fuente de riqueza. Vamos a hablar sobre diferentes conceptos. No nos vamos a meter porque el tiempo no nos va a dar. Lo que queremos poner sobre la mesa son los diferentes conceptos que debemos evaluar cuando estamos hablando de pagos al extranjero. De ahí detona que los sujetos o los obligados del impuesto sobre la renta en México son personas físicas o morales, los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México y los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente pero con fuente de riqueza aquí en México. Esta última es en donde nos vamos a enfocar en esta sesión, porque de ahí estas terceras personas son las que se van al título quinto de la ley del impuesto sobre la renta. En caso de tener operaciones con residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, donde tenemos que acudir primero que nada es al título 5. Digo, sin dejar de ver la parte de residencia fiscal y fuente de riqueza, que ese es lo primerito que hay que observar. Ya que estamos en título quinto, ahora sí hay que evaluar qué tipo de pago vamos a realizar al extranjero. Pero en nuestra sugerencia, antes de entrar de lleno a la materia o a la parte práctica, hay que ver la parte teórica. ¿Qué es lo que te detona el título quinto y qué tienes que visualizar antes de decidir si vas a grabar ese tipo de pago o no? Para ello, tenemos que buscar en leyes, en Código Fiscal de la Federación, tratados para evitar la doble tributación, si con aquella persona con la que vas a pagar al extranjero tiene tratado con México, que lo más seguro es que sí, porque México es uno de los que tiene pues la mayoría de los tratados para evitar la doble tributación. Hay que revisar el modelo de la OCDE, es el modelo que sirve para la estructura de la mayoría de los tratados que tiene México celebrado con otros países. El tema de la Convención de Viena sirve porque se sirve para interpretar qué quisieron decir con lo que hoy en día vemos en cada tratado. Los criterios de tribunales, si bien es cierto es que es una operación internacional, ya tenemos criterios de tribunales que pueden distinguir ciertas características cuando hablamos de pagos al extranjero. Y por último, la parte de reglamentos, resoluciones, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque de ahí se va a detonar qué requisitos, estructuras, interpretaciones, qué beneficios, el desempate cuando usamos tratado para evitar la doble tributación, qué tratamiento. Tenemos que empezar a guiar esos pagos al extranjero. Entonces, es bien importante partir de la teoría para poder llegar a la parte práctica cuando estamos hablando de pagos al extranjero. Ya que llegamos a la parte de pagos al extranjero, hay que dividirlo en dos secciones. La primera yo la pondría de fondo, de forma, perdón, y la segunda la pondría de fondo. ¿Por qué en dos? Porque la de forma es la que comúnmente veíamos que la autoridad documentaba en una auditoría hace ya algunos años. Hoy en día lo que estamos viendo es que la de forma también es importante, pero donde se está enfocando más y donde ha visto que es el dolor de cabeza para las empresas es en la parte de fondo. Entonces,
ahí es donde tendríamos que estarnos ubicando para poder nosotros documentar. Si bien es cierto que la de forma es de cajón, la de fondo es la que cuesta más trabajo para las empresas, pero es donde tenemos que apostarle porque ahí es donde puede estar el dolor de cabeza sin caso de que nos lleguen a auditar pagos al extranjero. Pongo algunas en contexto. Digo, ahorita a través de las preguntas vamos a hablar un poquito más sobre ellas. Si se dan cuenta, en la parte de fondo vienen muchos conceptos que son muy subjetivos. No sabemos hoy en día cómo tenemos que documentarlo al 100%, ni la autoridad. Ahorita con reformas 2022, 2021, podemos saber que la autoridad ya tiene esa intención de darle un poquito más de empuje a esta parte de fondo, a estos temas subjetivos. ¿Cómo lo va a empezar a documentar? Pues es ahorita una legislación muy joven, como lo hemos dicho en otros cursos, en otros eventos. Hay que esperar a que la autoridad aprenda, a que la autoridad genere criterios, a que la autoridad genere antecedentes, y de ahí ya va a empezar la autoridad a generar un poquito de la guía o el camino por lo cual va a empezar a fiscalizar. Ya tiene parte del camino recorrido, pero todavía puede haber debilidades por lo mismo de que es una legislación muy joven. Lo importante ahorita es que te pueden revisar hasta en 5 años. Entonces no sabes si en 5 años la autoridad va a estar muy preparada y que tú ya no vas a tener opción de regresarte 5 años a documentar lo de hoy. Por eso, hoy en día, con esta sesión y como lo hemos hecho en otros Capacítate, la parte de prevención cobra mucha relevancia en lugar de reacción. Si estamos esperando a que venga la autoridad a revisarnos este tipo de operaciones, mucho cuidado. La parte de la prevención, vuelvo a repetir, forma parte importante en la empresa. Por eso es que la pongo como número 2, el contribuyente, el asesor, para poder estar preparados en la parte 3, que es las autoridades fiscales, ya la auditoría como tal, porque de ahí se genera el ciclo, ya la autoridad regresa otra vez con el cliente, buscamos al asesor, atendemos a la autoridad. Prácticamente es lo que yo quería poner como en contexto por pagos al extranjero. Vuelvo a repetir, es un tema muy amplio. Sin embargo, ustedes ahorita con la exposición que acabo de dar de 10 minutitos, pues creo que ya les hace sentido lo que va a venir en las siguientes preguntas en el foro al diálogo.